Hola, te damos la bienvenida al podcast de Translators, un podcast creado por profesionales de la lengua para profesionales de la lengua. Hoy tenemos a Alejandro Muñoz, un excelente traductor y gran persona con la que he tenido y tengo el placer de colaborar en varios proyectos en mi vida, con resultados siempre a un altísimo nivel. Para el que no conozca a Alejandro, diremos que se formó como traductor en la Universidad de Granada con la especialidad de alemán, que tiene un máster en traducción y nuevas tecnologías, es experto en traducción y localización de videojuegos y actualmente trabaja como traductor audiovisual, transcreador, traductor técnico y compagina el poco tiempo que le debe sobrar creando cursos también para Translators. ¿Qué tal estás, Alejandro? Muy bien, Alfonso. Muchas gracias. Colaborar contigo también es un placer siempre. No te Y lo como agradezco. siempre, sí, estoy al pie del cañón y he aprovechado aquí un rato libre que me he dejado para poder estar contigo aquí entre traducción y traducción, Pues porque este trabajo es así, siempre hay algo por delante. te lo agradecemos muchísimo porque sí, eres un hombre atareadísimo, con una carga de trabajo impresionante, pero siempre, como decíamos en la introducción, a un nivel muy alto de calidad, bueno, excelencia, ¿no? Am, y siguiendo, ¿no? en la línea de esto, de lo que estamos diciendo de tu ocupación, ¿qué te encuentras? ¿En qué proyectos estás trabajando ahora mismo? Eh, La verdad es que he estado teniendo proyectos de varios tipos, aunque el tipo predominante, el que más me ocupa ahora mismo, son proyectos de localización. De hecho, Mm, últimamente he ocupado las últimas 2 semanas en la localización de una página web bastante mm, grande de uno de mis clientes. mm, Por ujú. otro lado, Y, el último proyecto de otro tipo que he realizado es un proyecto audiovisual que era la traducción para doblaje de una película ajá. que se llama Fuga de Pretoria. ¿Y qué es lo que más te gusta o en dónde te sientes más cómodo? Pues si tengo que poner como ejemplo esos dos tipos de traducción, la verdad es que eh, me siento igual de cómodo en ambos. Ujú, Realmente la dificultad suele depender eh, del proyecto en sí, más que del tipo de traducción. Aunque debo admitir que sí que tengo, claro, todo el mundo tiene sus debilidades y ujú, si, por ejemplo, si hay un tipo de traducción que se me resiste más o me cuesta más, tanto por preferencia como por estar menos formado en ella, es la traducción jurídica. ah, sí, no, desde luego bastante, bastante compleja, ¿no? Igual que la técnica. Al principio, cuando te presentaba, hablaba de tu alto nivel como traductor, ¿no? Que rozas la excelencia o llegas a ella, de hecho. Y no solo como traductor, diría que tú cuando proporcionas este servicio siempre eres muy atento, haces preguntas muy acertadas, haces preguntas que creo que muchas veces se les olvida a los traductores que cuando te asignan un proyecto es algo que debes hacer, ¿no? Para cerciorarte de que lo que has entendido lo has entendido bien o para resolver dudas. Pero ¿cómo dirías que se puede alcanzar este nivel de competencia que tú tienes? ¿Cómo se puede llegar? ¿Qué podemos hacer para llegar o para tratar de llegar a ser excelentes como traductores? Bueno, como en casi todo en esta vida, hay una parte que es externa, que es una formación o un conocimiento que uno va adquiriendo, y Mm, otra que es interna, que se podría definir como una cierta disciplina personal. Tiene que ver mucho ujú, con cómo me he criado, la verdad, porque yo siempre he estado en un entorno que valora mucho el trabajo ujú, y la excelencia, y un poco eso se ha ido filtrando en prácticamente ujú, todos los aspectos de mi vida cotidiana y de forma más concreta en el trabajo. ujú, También durante toda mi vida pues también he tenido acceso a muchos libros, a muchísima ujú, información. Yo cuando era joven, la verdad es que pasaba la mayor parte de mi tiempo leyendo, ujú, tanto literatura, fuera más o menos elevada, según quien la pueda ujú, criticar, es decir, tanto cosas como literatura fantástica como una literatura más seria, como, bueno,
cosas más enciclopédicas, libros de datos, de información, incluso diccionarios, incluso son hobbies que tenía yo de pequeño y bueno, en algunos sentidos me hacían ser un poco raro, pero luego a la larga pues me han ido dando un bagaje que me ha beneficiado bastante. Sí, a la larga estás viviendo realmente de ello, es lo que te quería decir. tampoco hay que considerar que esto es especial o ser tan Mm. específico, simplemente es estar abierto a en todo momento a adquirir nuevos conocimientos, interesarse por ellos, interiorizarlos y saber aprovecharlos después. Sí, efectivamente. Sí, yo creo que la formación un poco, como tú bien dices, ¿no? El crecer en una familia bueno, que de alguna manera alimente eso de leer, de formarte, de cultivarte, bueno, es muy, muy positivo. En ese sentido, yo creo que también he seguido en parte de lo que tú dices. También he estado en una familia en la que se valora mucho el trabajo duro, el llegar a la excelencia, el leer, y sí, sí, y estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Tú has basado, volviendo ahora a hablar a tu carrera, tú has basado parte de tu carrera en traducción audiovisual, ¿no? Te has dedicado muchísimo tiempo a la traducción audiovisual, no sé cuántos cientos o miles de proyectos habrás realizado ya, pero ¿qué tipos de proyectos has realizado y cuáles son los que te presentan más dificultades o los que disfrutas más haciendo? Bueno, sí, es cierto que la mayor parte de mi carrera la ha constituido la traducción audiovisual, porque es el sector en el que empecé y el que ha vertebrado todo mi trabajo hasta prácticamente hoy en día. He realizado muchos proyectos de traducción para VoiceOver, los típicos documentales y docu-realities para televisión. También he trabajado haciendo películas, aunque menos. He trabajado en alguna que otra serie también. Y he hecho voiceover, he hecho doblaje, he creado subtítulos. Todo esto estoy hablando de crear, pero también ha habido ocasiones en las que me han hecho encargos en los que tenía que revisar o hacer una parte más secundaria del proceso, como lo que se llama el pautado, de asignar los tiempos a una traducción que alguien ya ha creado. Un poco de todo, en definitiva. Sí, Y sí. respecto a qué me puede costar más, bueno, más que costar diría, sí, a qué le tengo que dedicar más esfuerzo. Realmente es a la subtitulación, porque es la traducción más estricta, en mi opinión. No solo, es decir, no solo tienes que traducir de forma correcta, sino que puede haber una percepción por parte del público del texto original, del sonido Sí. original en pantalla, así que es mucho más fácil que tu traducción se analice, hay que seguir unas restricciones bastante estrictas respecto a duración y a longitud y requiere en mi caso bastante más tiempo que los otros tipos de traducción audiovisual que realizo. Sí. Estamos llegando ya al final. Eh, ¿Qué le recomendarías a alguien que está empezando ahora su carrera como traductor o a alguien que quiere encontrar su sitio en la industria? Bueno, esto tal vez puede sonar genérico porque yo mismo he pasado por esa etapa y mucha gente la ha pasado ya y mucha más la pasará y también he recibido este tipo de consejos. Pero realmente un consejo que yo daría es no dejar nunca de formarse, adquirir todos los conocimientos y las competencias posibles para poder satisfacer eh, todas las necesidades posibles del cliente y poder optar a todos los trabajos posibles, intentar hacer contactos, sea por redes sociales, si tienes esa facilidad, porque una de las ventajas que tendrán las personas que tengan presencia en redes sociales es que seguramente habrían tenido esa presencia para empezar como parte de su ocio y han sabido encaminar esa faceta de su vida también a su trabajo y es algo en lo que salen ganando, lo han optimizado y no dejar de buscar oportunidades. El mercado de la traducción y especialmente de la traducción audiovisual es un mercado muy grande, se mueven muchísimos proyectos
y casi siempre va a haber alguien que, que necesite contar con otra persona para traducir. Así que cuantos más contactos establezcas y a cuanta más gente te des a conocer, sea Mm, hablando con empresas, enviando el currículum o el perfil a estudios o a cualquier proveedor de servicios de traducción, mm, mejor. sí, Y ante todo no hay que subestimar nunca sobre todo si quien quiere entrar en el sector de la traducción está todavía en una etapa eh, universitaria o inmediatamente post-universitaria, el valor de las prácticas, mm, de cómo permiten tener una primera experiencia preliminar en una empresa, establecer una relación con dicha empresa y con suerte que eso lleve a un trabajo. Es decir, yo realicé varias prácticas y una de ellas fue la que me llevó a colaborar contigo, por ejemplo. mm, Y sí. fue una que realmente no esperaba escoger. Es decir, fue algo que me llegó un poco por sorpresa. Así que nunca Desde se luego. saben las vueltas que puede dar la vida. Por eso también Sí, otra de sí. mis recomendaciones a quien esté empezando es que sea flexible y no, como se suele decir a veces, sobre todo en inglés, no poner todos los huevos en la misma cesta y saber que de otros lugares que no esperas o a los que no tenías planeado ir o a los que te habías cerrado, puede Sí, llegarte una oportunidad que te guste. sí, sí. No, estoy totalmente de acuerdo en lo que dices, ¿no? En la flexibilidad, en especializarse, en formarse. Y sí, no, a lo mejor también recomendaría algo, porque en mi época de gestor de proyectos lo veía mucho. Era gente bueno, traductores que se obsesionaban con la traducción audiovisual pero, oye, no tienes por qué valer para ser un buen traductor audiovisual, pero puedes valer para otra cosa. Cualquier caso sigue formándote, ¿no? Y eso es fundamental, ¿no? Y sigue o realiza prácticas si te es posible, porque sí, es la única manera de aprender, ¿no? El único problema que he visto con las prácticas a veces en España era que, claro, dependiendo de la empresa, pues no te daban feedback, ¿no? Entonces, si te asignaban muchas empresas, pues se jactaban de decir, bueno, sí, tenemos aquí a gente en práctica, les mandamos que traduzcan, pero después no hay feedback, ¿no? Entonces, claro, eso sirve de poco para el traductor. Ya, pa- sí, para terminar, ahora, seguramente a ti, obviamente, no, seguramente, obviamente te llega esto de la inteligencia artificial en la traducción, ¿no? ¿Cómo crees que influirá en el futuro de la industria o en tu propia profesión, ¿no? En tu propio trabajo? ¿Y tienes experiencia en el ámbito de aplicación de esta herramienta a las traducciones que realizas? Eh, bueno, sí, la verdad es que la respuesta más sensata a esta pregunta, sobre todo a la primera de las preguntas, es que es inevitable. Es decir, la inteligencia artificial va a ser el futuro no solo en el sector de la traducción, sino en muchos otros sectores. Y Ujú, ya hay un historial, un bagaje en el sector de la traducción de este tipo de revoluciones, porque ya no es algo que me ocurriera a mí, pero conozco muchos testimonios de cómo en su momento la introducción de las memorias de traducción fue algo, y la sí, traducción asistida en general fue algo muy polémico, mm, y como al final se ha acabado implantando. No solo porque ese tipo de movimientos los suelen encabezar las empresas más que los traductores en sí, sino claro. porque al final acaba siendo algo que facilita el trabajo al traductor y le permite trabajar más y mejor. Si tiene algún riesgo, que yo lo he llegado a contemplar alguna vez, la idea de que tal vez a fuerza de dejarnos ayudar por este tipo de tecnología, nosotros mismos podemos acabar automatizándonos un poco Mm, y recurriendo a ciertas soluciones fáciles y por eso yo aconsejo, si alguien empieza a usar esta tecnología, si sea traducción asistida o la verdadera traducción automática o la inteligencia artificial, que esté siempre en guardia y esté preparado
aplicar el toque humano, que es realmente lo que se espera de nosotros. La experiencia que yo he tenido en este sector ha sido, por ejemplo, muy al principio, ahora que lo recuerdo, otra de las prácticas que realicé fue precisamente en una empresa que se dedicaba a desarrollar un motor de traducción. Ujú. Y es decir, yo realizaba un trabajo sencillo que era eh, seleccionar textos para los corpus de la herramienta, porque Sí. era ese tipo de herramienta, pero me pareció una experiencia muy valiosa porque me permitió ver cómo funcionaba por dentro y también la actitud y las esperanzas de la gente que Ujú. trabaja en ese sector, que quiere trabajar tanto como trabajamos nosotros. No es cuestión de quitar Sí. el trabajo a nadie. Claro. No, sí, obviamente el que desarrolla este tipo de herramientas es para buscar soluciones o para, sí, soluciones a problemas, ¿no? Pero sí, ahí se habla mucho hay algunos que lo ven como el fin de la traducción, ¿no? Pero me gusta el símil que has hecho con el principio de la traducción asistida por ordenador, ¿no? De las memorias de traducción, efectivamente, no ha empeorado nuestro trabajo, sino que lo ha mejorado muchísimo. Y claro, también eso ha conllevado el ajuste de las tarifas, de los porcentajes que se cobran por repetición, por coincidencia, ese tipo de cosas. Pero bueno, es algo que nos tendremos que acostumbrar. Yo cada vez aquí en Alemania, en Berlín, veo que empiezan a lanzar cada vez más trabajos de posedición, o posiciones o puestos de trabajo de posedición, ¿no? Es decir, ya no te piden traducir, sino poseditar lo que ha hecho la herramienta de turno, ¿no? Darle el toque humano como tú decías. Y sí, Pues bueno, ciertamente yo he realizado trabajos de ese tipo, de posedición, ujú, y he de sí, decir que aunque a veces es decir, a veces se nota que la sí, máquina deja todavía bastante que desear, en otras ocasiones el resultado es impresionante. sí, sí, sí. No, yo estoy de acuerdo contigo y de hecho nosotros en la empresa donde trabajo como gestor de traducción lo utilizamos en ocasiones para traducciones técnicas y como tú dices el resultado es bastante, bastante bueno, ¿no? No así para marketing o traducciones que tengan que ver con marketing o con creatividad. Ahí todavía creo que a las máquinas les queda un poco que aprender, pero bueno, también creo Sí, que lo terminarán haciendo bien, ¿no? Solo hay que ver cuando le hablas a cualquiera de estos asistentes que hay en las casas ya, ¿no? Y te contestan y te dan respuestas. Bueno, claro, obviamente los hemos formado para que entiendan y para que además creen respuestas que son bastante creativas, ¿no? Pero bueno, sí, todo llegará. Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por tus palabras que son muy sabias